Antes de que empiece todo, déjame lanzarte un gancho muy corto pero importante, porque esta historia no se debe escuchar de la misma manera por todos. Dime desde qué lado quieres mirar esta historia, desde el lado de la fe o desde el lado de la injusticia humana. Y si este tipo de relatos profundos te interesan, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que vas a escuchar no es una historia común y corriente, sino un viaje que incomoda, sacude y deja huella. Mi nombre es Lucía Herrera, y durante muchos años mi nombre no significó nada para nadie, ni siquiera para mí misma, aunque hubo un tiempo en el que fue pronunciado con respeto, con cariño y con esperanza. Ahora lo digo en voz baja, casi como una confesión, mientras camino por una calle polvorienta que conduce a la iglesia más grande del pueblo. Esa misma iglesia que brilla bajo el sol, como si la luz divina la hubiera elegido solo a ella, olvidándose por completo de las personas que caminan a su alrededor con el alma rota. Vivo en un cuarto improvisado al borde del pueblo, hecho con tablas viejas, lonas gastadas y silencios que pesan más que las paredes. Mi ropa está limpia solo en intención, porque el agua y el jabón son lujos que se aprenden a racionar cuando la vida te enseña a sobrevivir y no a vivir. Sin embargo, esa mañana me vestí con el mayor cuidado posible. Alisé mi falda con las manos, até mi cabello como pude y respiré hondo, porque no iba a pedir limosna, no iba a molestar a nadie, solo quería entrar a la casa de Dios para cumplir una promesa que llevaba años ardiendo dentro de mi pecho. Mientras avanzaba, cada paso removía recuerdos que creía enterrados. Recordaba cuando llegaba a esa misma iglesia de la mano de mi esposo, con zapatos limpios y una sonrisa sincera, cuando la gente me saludaba por mi nombre y no bajaba la mirada al verme. Recordaba el sonido de las campanas mezclado con risas y el olor a pan recién hecho los domingos por la mañana. Todo eso parecía pertenecer a la vida de otra mujer, una mujer que murió el mismo día que enterró a su marido. El pueblo aún dormía en apariencia, pero yo sentía las miradas detrás de las ventanas, esas miradas, que no se muestran de frente pero que juzgan con una precisión cruel. Sabía lo que pensaban, porque lo había escuchado antes, porque lo había sentido en la piel demasiadas veces. Decían que la pobreza es contagiosa, que se pega con solo acercarse, que es mejor apartar a los pobres para no incomodar la conciencia de los que creen estar a salvo. Cuando la iglesia apareció ante mí, enorme, blanca, imponente, sentí un nudo en la garganta. Las puertas estaban abiertas, decoradas con flores, porque ese día se celebraba una misa especial. La gente comenzó a llegar vestida con sus mejores prendas, algunos con trajes impecables, otros con vestidos que parecían recién comprados solo para ser vistos. Yo avancé despacio, sin bajar la cabeza, recordándome a mí misma que el suelo que pisaba era el mismo para todos, aunque muchos lo olvidaran. Cada paso hacia la entrada era un desafío interno. No sabía si me dejarían pasar, pero tampoco podía darme la vuelta. No después de todo lo que había pasado para llegar hasta allí. No después de haber prometido, con lágrimas y sangre en el corazón, que volvería a ese lugar cuando estuviera lista para enfrentar la verdad. Al acercarme a la puerta, sentí cómo el murmullo se transformaba en silencio incómodo. Algunas personas se detuvieron, otras fingieron no verme, y unas pocas me observaron con una mezcla de lástima y desprecio que aprendí a reconocer muy bien. Un hombre encargado del orden me miró de arriba a abajo, evaluando cada detalle de mi apariencia como si fuera un error que debía corregirse. Yo abrí la boca para saludar, para explicar, para pedir permiso con respeto, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, su gesto ya había decidido por mí. Su cuerpo se movió bloqueando la entrada, y su mirada dejó claro que para él yo no pertenecía a ese lugar. En ese instante, el sonido de las campanas resonó sobre nuestras cabezas, anunciando el inicio de la misa, mientras yo quedaba atrapada entre el pasado que dolía y un presente que se cerraba frente a mí. Sentí cómo algo se rompía por dentro, no con ruido, sino con un silencio profundo que asusta más que cualquier grito. No era solo la humillación de ese momento, era la confirmación de que para muchos, la fe tiene puertas selectivas, y el amor al prójimo termina donde empieza la apariencia. Me quedé allí de pie, sin moverme, con las manos apretadas y el corazón latiendo con fuerza, sin
Saber que ese instante, ese rechazo silencioso frente a todos, sería la primera ficha de un dominó que estaba a punto de caer, arrastrando secretos, culpas y verdades que nadie en ese pueblo estaba preparado para enfrentar. Me quedé frente a la entrada de la iglesia con el corazón apretado y el cuerpo tenso, sintiendo con claridad cómo mi condición de mujer pobre era evaluada en silencio por todos los ojos que se posaban sobre mí. No era solo una persona detenida en la puerta, era una mujer sola, con la ropa gastada, con la piel marcada por el sol y las dificultades, intentando ocupar un espacio que muchos creían reservado solo para quienes encajaban en una imagen cómoda y aceptable. El hombre encargado de la entrada no me gritó ni levantó la voz, pero su forma de mirarme fue suficiente para hacerme entender que, para él, yo no era bienvenida. Sus ojos recorrieron mi falda descolorida, mis zapatos abiertos, mis manos ásperas, como si en cada detalle encontrara una razón más para negarme el paso. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de vergüenza y rabia contenida, porque sabía que no estaba siendo juzgada por mi fe, sino por mi apariencia. Con voz suave, cuidando cada palabra como quien pisa un suelo frágil, le expliqué que solo quería entrar un momento, que no buscaba causar ningún problema, que mi presencia no dañaría a nadie. Le hablé como mujer a otro ser humano, esperando encontrar al menos una chispa de compasión. Sin embargo, su expresión no cambió. Me respondió que ese día la misa era especial, que habría personas importantes, que se debía mantener cierto orden y una imagen adecuada dentro del templo. Esas palabras cayeron sobre mí como una losa. Imagen adecuada, orden, importancia. Todo sonaba tan lejano a lo que yo sentía en ese momento. Alrededor nuestro, algunas mujeres bien vestidas comenzaron a murmurar sin pudor, observándome de arriba abajo con una curiosidad cruel, como si mi pobreza fuera un espectáculo incómodo pero interesante. Escuché comentarios disfrazados de preocupación, frases que hablaban de respeto, de normas, de decencia, mientras sus miradas me despojaban de cualquier dignidad. Nadie preguntó quién era yo. Nadie quiso saber por qué una mujer como yo se acercaba a esa iglesia con los ojos llenos de una determinación silenciosa. Para ellos, yo era solo una intrusa, una mancha en un día que debía ser perfecto. Sentí cómo mis mejillas ardían y mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la humillación profunda de ser rechazada en un lugar que, en teoría, debía acoger a todos por igual. Miré hacia el interior del templo y vi los bancos llenándose, las velas encendidas con cuidado, las flores acomodadas con esmero. Todo era hermoso, ordenado, pulcro, y yo estaba afuera, separada por una línea invisible que nadie quería cruzar por mí. En ese contraste entendí algo doloroso, que muchas veces la fe se decora para verse bien, pero se olvida de ensuciarse las manos cuando el amor verdadero lo exige. Di un paso atrás, porque insistir solo alargaría la escena y aumentaría mi vergüenza. Me apoyé en una de las columnas de piedra y bajé la mirada, tratando de recomponerme. La música de la misa comenzó a sonar, una melodía suave que hablaba de misericordia y perdón, y cada nota parecía atravesarme como una ironía cruel. Las palabras sagradas llenaban el aire, pero ninguna estaba dirigida a mí. Mientras la gente entraba y las puertas quedaban casi cerradas, me di cuenta de que nadie más se acercaría a ayudarme. Las mujeres que pasaban a mi lado ajustaban sus bolsos, los hombres evitaban mirarme directamente, y yo quedaba allí, expuesta, como un recordatorio incómodo de una realidad que preferían ignorar. Sentí ganas de irme, de desaparecer, de no tener que enfrentar una vez más ese rechazo que tantas veces había marcado mi vida como mujer pobre y sola. Pero algo dentro de mí se negó a moverse. Recordé por qué había venido, la promesa que había hecho, la historia que cargaba en silencio. No había caminado tanto para huir al primer obstáculo, así que respiré hondo, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y decidí quedarme allí, aunque fuera afuera, aunque doliera. Me senté en el escalón frío de la entrada, con la espalda recta y la cabeza en alto, intentando sostener la poca dignidad que nadie podía arrebatarme del todo. Sabía que mi presencia incomodaba, que algunos me observaban con molestia desde dentro, pero también sabía que marcharme sería aceptar que yo no merecía estar cerca de Dios.
y eso era algo que no podía permitir. Mientras la misa avanzaba y las oraciones llenaban el interior del templo, yo permanecía allí, una mujer ignorada a los pies de una iglesia que predicaba amor. Y sin saberlo, en ese mismo momento, alguien dentro comenzaba a sentir una inquietud que pronto lo obligaría a mirar hacia afuera y cuestionar todo aquello que creía correcto. Mientras permanecía sentada en el escalón de piedra, sentí como el frío del suelo atravesaba la tela, delgada de mi falda, y se colaba lentamente en mi cuerpo, pero aún así no me moví, porque el dolor físico era más fácil de soportar que la sensación de haber sido expulsada sin una sola palabra de compasión. Desde mi lugar podía escuchar con claridad la voz del sacerdote que comenzaba la homilía, una voz firme, segura, acostumbrada a ser escuchada sin interrupciones, una voz que hablaba de amor al prójimo, de humildad y de misericordia como si fueran conceptos simples, casi automáticos. Yo levanté ligeramente la cabeza, no por desafío, sino porque cada frase que salía desde el interior de la iglesia parecía dirigida a alguien como yo, y al mismo tiempo parecía negarme la existencia. Escuchaba palabras sobre abrir el corazón, sobre no juzgar por las apariencias, sobre recordar que todos somos iguales ante los ojos de Dios, y no pude evitar sentir una punzada profunda en el pecho, porque esas palabras tan bellas se quedaban atrapadas dentro de las paredes del templo y no cruzaban la puerta que a mí me habían cerrado. Algunas personas sentadas cerca de la entrada comenzaron a notarme de nuevo, no porque les importara mi situación, sino porque mi presencia allí, inmóvil, silenciosa, empezaba a incomodarlos. Yo era una interrupción viva en su ritual ordenado, una mancha humana en un cuadro que debía verse perfecto. Sentí miradas clavarse en mi espalda, escuché susurros apresurados, noté cómo una mujer tomaba del brazo a su esposo y le señalaba discretamente hacia donde yo estaba, como si fuera algo que debía corregirse cuanto antes. En ese momento, una de las encargadas del coro se acercó a la puerta para organizar a los niños que debían entrar más tarde. Me miró de reojo, frunció el ceño y habló en voz baja con el mismo hombre que me había negado el paso. No escuché todas las palabras, pero entendí lo suficiente para saber que estaban discutiendo qué hacer conmigo, como si yo fuera un objeto fuera de lugar y no una mujer con historia, con heridas y con fe. Yo apreté las manos sobre mi regazo, sintiendo cómo mis uñas se clavaban en la piel. No quería llorar allí. No quería darles el espectáculo que tal vez esperaban. Había llorado demasiadas veces en soledad, en noches largas donde nadie escuchaba, y no iba a regalarles mis lágrimas a quienes no habían mostrado ni una pizca de humanidad. Así que respiré despacio, mirando al frente, tratando de aferrarme al motivo que me había llevado hasta ese lugar. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. En medio de la homilía, el sacerdote hizo una pausa. No fue una pausa dramática ni evidente, fue un pequeño silencio, casi imperceptible, pero yo lo sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Desde mi posición no podía ver su rostro con claridad, pero tuve la extraña sensación de que su mirada se había desviado, de que por primera vez estaba observando más allá del altar, más allá de los rostros conocidos que siempre lo miraban con devoción. El murmullo dentro de la iglesia se apagó por un instante. El sacerdote retomó su discurso, pero su tono había cambiado levemente, como si algo lo hubiera desconcertado. Habló de la importancia de no cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, de no acostumbrarse a la injusticia, y cada palabra parecía ahora cargar un peso diferente, más real, menos aprendido de memoria. Yo sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo, no de esperanza todavía, sino de intuición. Algo se estaba moviendo, aunque fuera despacio, aunque fuera solo una grieta diminuta en una estructura rígida. No sabía si él me había visto realmente o si solo era mi deseo proyectándose en su voz, pero por primera vez desde que llegué, no me sentí completamente invisible. Algunos fieles comenzaron a moverse inquietos en sus asientos. No les gustaba ese cambio de tono, esa sensación de que el mensaje ya no era cómodo, de que tal vez los estaba alcanzando demasiado de cerca. Yo seguía allí, en silencio, convertida sin quererlo en un espejo incómodo que reflejaba una contradicción que nadie quería reconocer. La misa continuó, pero algo ya no encajaba igual. Yo lo sentía en el aire, en las miradas nerviosas,
en los gestos apurados de quienes evitaban volver a mirarme. Y mientras el sacerdote hablaba de la verdadera esencia de la fe, yo comprendí que mi simple presencia, mi negativa a desaparecer, estaba comenzando a hacer más ruido que cualquier grito. Mientras la voz del sacerdote seguía resonando dentro de la iglesia, mi mente comenzó a alejarse, lentamente del presente, arrastrada por recuerdos que había intentado mantener dormidos durante años. Permanecía sentada en el escalón, con la mirada perdida en las vetas de la piedra, y cada palabra que escuchaba desde el interior actuaba como una llave que abría puertas antiguas, puertas que conducían a una vida que muchos en ese pueblo preferían olvidar. Recordé la primera vez que crucé esas puertas siendo una mujer joven, con las manos suaves y el corazón lleno de proyectos. Entonces no caminaba sola. Caminaba tomada del brazo de mi esposo, un hombre honesto, trabajador, respetado por todos, cuyo nombre aún estaba grabado en alguna placa oxidada dentro de la sacristía. En aquellos días yo no era invisible. Me saludaban, me sonreían, me ofrecían un lugar en los primeros bancos. Nadie miraba mi ropa, porque mi presencia encajaba con lo que esperaban ver. Fue en esa misma iglesia donde prometimos cuidarnos en la salud y en la enfermedad, donde juramos construir una vida sencilla pero digna. El sacerdote que hoy hablaba desde el altar era entonces un hombre más joven, con menos canas y una mirada que todavía no se había endurecido por la costumbre. Él bendijo nuestra unión, y durante un tiempo fue parte de nuestras celebraciones, de nuestras pérdidas pequeñas, de nuestras alegrías humildes. Todo cambió con la enfermedad de mi esposo, una enfermedad lenta, cruel, que consume no solo el cuerpo, sino también los ahorros, la paciencia y la esperanza. Recuerdo las noches sin dormir, los viajes interminables buscando ayuda, las promesas que hice en silencio, prometiendo a Dios que aceptaría cualquier destino si me permitía verlo sonreír una vez más. Pero la fe, cuando se pone a prueba de verdad, no siempre recibe respuestas claras. Cuando él murió, el mundo se volvió estrecho y pesado. Las palabras de consuelo duraron poco. Las ayudas se agotaron rápido. Y lo que quedó fue una mujer viuda, sola, cargando no solo el duelo, sino también las deudas, los silencios incómodos y una sensación constante de haber dejado de pertenecer. La iglesia, que antes era un refugio, comenzó a sentirse distante, fría, más preocupada por mantener el orden que por sostener a quienes se caían. Hubo un día específico que marcó el inicio de mi caída. Vine a pedir ayuda, no dinero, no favores especiales, solo orientación, comprensión, un gesto humano. Esperé durante horas para hablar con el sacerdote. Cuando finalmente me recibió, su mirada fue correcta, educada, pero vacía. Escuchó mi historia como quien escucha un problema administrativo, no el dolor de una mujer que había perdido todo. Me dijo que rezara, que tuviera paciencia, que Dios proveería, y me despidió con prisa, porque había asuntos más urgentes que atender. Salí de la iglesia ese día con una sensación de abandono que nunca me dejó del todo. Poco a poco, fui perdiendo el trabajo, la casa, la estabilidad. La gente dejó de saludarme con la misma calidez. Algunos incluso cruzaban la calle para no encontrarse conmigo. La viudez y la pobreza me habían convertido en un recordatorio incómodo de que la vida puede derrumbarse sin pedir permiso. Ahora, sentada en ese mismo lugar años después, entendía que no había regresado solo por fe o por costumbre. Había regresado porque necesitaba cerrar un ciclo, porque llevaba conmigo una verdad que nunca había sido dicha, una parte de la historia que se había enterrado junto con mi esposo, pero que seguía viva dentro de mí, como una herida abierta. Escuché al sacerdote mencionar el valor del sacrificio, y mis labios se curvaron en una sonrisa amarga. Pensé en todo lo que había sacrificado en silencio, en todo lo que había perdido sin que nadie lo notara, y me pregunté si él, desde su lugar privilegiado, sería capaz de reconocerme ahora. No como la mujer pobre sentada afuera, sino como alguien que alguna vez fue parte esencial de la historia de esa iglesia. Sentí un cansancio profundo recorrerme el cuerpo, pero también una determinación nueva. No había vuelto para suplicar ni para reclamar. Había vuelto porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el camino para salir a la luz.
incluso cuando intenta ser silenciada durante años. Y yo era la portadora de una verdad que podía cambiar muchas cosas, empezando por la mirada del hombre que en ese momento seguía hablando, sin saber que su pasado estaba sentado a pocos pasos de la puerta. Mientras el sacerdote continuaba con su homilía, algo dentro de mí se removió con fuerza. Había caminado tanto para llegar hasta allí, y no podía permitir que los años de silencio y sacrificio pasaran desapercibidos. Fue entonces cuando mis dedos rozaron un objeto que llevaba conmigo desde hacía años, envuelto cuidadosamente en un pañuelo gastado. Era una carta amarillenta, escrita con la letra de mi esposo, con palabras que prometían protección, esperanza y un vínculo con la iglesia que muchos habían olvidado. El simple contacto con ese papel provocó un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Cada arruga, cada mancha de humedad, me recordaba noches enteras de lágrimas, de promesas murmuradas, de momentos en los que creí que todo estaba perdido. La carta contenía nombres, fechas y un testimonio silencioso de lo que mi esposo había hecho por esta comunidad. No era un simple papel, era un pedazo de nuestra vida, una prueba de que habíamos sido parte de algo más grande que la miseria que ahora me rodeaba. En el interior de la iglesia, los murmullos comenzaron a crecer. Algunas personas empezaron a percibir mi presencia como algo más que una mujer pobre sentada fuera. Sus miradas se cruzaban, inquietas, incómodas. Yo, sentada en mi escalón, sosteniendo la carta con firmeza, sentí que ese objeto tenía el poder de cambiar la percepción de todos, de confrontarlos con la verdad que habían elegido ignorar durante tanto tiempo. El sacerdote, al notar el movimiento de las personas y la atención que algunos comenzaban a prestarme, detuvo brevemente su discurso. Fue un instante mínimo, pero suficiente para que todos sintieran que algo estaba ocurriendo fuera de las puertas de la iglesia, algo que reclamaba ser visto. Pude observar, desde mi lugar, cómo sus cejas se fruncían ligeramente y su respiración se hacía más profunda, como si un recuerdo lejano intentara salir a la superficie sin que él lo quisiera. Sentí una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que este pequeño objeto podía ser la chispa que cambiara todo, pero también que podía provocar rechazo, incredulidad o incluso enojo. Sin embargo, no había vuelta atrás. Mi vida había estado marcada por la invisibilidad y el silencio, y ahora era el momento de ocupar un espacio que me correspondía, de recordarles a todos quién había sido yo, y quién había sido mi esposo, y qué legado habíamos dejado para esta iglesia. Las miradas del público comenzaron a cambiar de manera imperceptible. Lo que antes era curiosidad o juicio se transformó en duda y atención. Algunas mujeres entrecerraron los ojos, como intentando comprender, y los hombres se removieron incómodos en sus bancos. El objeto en mis manos tenía un efecto silencioso, pero potente, obligando a todos a notar mi existencia y a cuestionar la narrativa que durante años habían aceptado sin pensar. Por primera vez desde que llegué, sentí que no estaba sola, no por compañía física, sino porque la historia que llevaba conmigo empezaba a encontrar eco en el ambiente, despertando recuerdos, preguntas y pequeñas grietas en la seguridad rígida de la iglesia. La carta era un puente entre el pasado y el presente, un testigo silencioso que no podía ser ignorado, y yo me aferré a ella con la fuerza de quien sabe que su verdad no puede permanecer escondida. Mientras el sacerdote retomaba la palabra, su tono había cambiado sutilmente, con un dejo de vacilación que nunca antes había mostrado. Era como si algo en su interior reconociera una conexión que había olvidado, un vínculo que se había perdido en el tiempo y que ahora volvía a llamar su atención. La misa continuaba, pero yo sentí que los próximos momentos serían decisivos, porque la historia que yo llevaba en las manos estaba a punto de tocar su corazón, y tal vez, finalmente, cambiar la percepción de todos los que me habían ignorado. Mientras la misa continuaba, noté que algunos fieles comenzaban a mirarme de manera más insistente. Ya no eran miradas rápidas o furtivas, sino miradas que buscaban entender, que intentaban descifrar por qué una mujer pobre permanecía allí, afuera de la iglesia, en silencio, con un objeto en las manos que parecía cargar con un peso invisible pero enorme. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de que algo estaba a punto de cambiar.
El sacerdote hizo una pausa breve, que para muchos pasó desapercibida, pero yo la sentí con claridad. Su mirada se desvió hacia la puerta, y por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. Fue un momento tan breve que cualquiera podría haberlo ignorado, pero yo lo vi. Pude sentir cómo su mente luchaba por reconocer un recuerdo que había estado enterrado durante años. Su expresión cambió de la rutina, de la seguridad aprendida, a la sorpresa y la confusión. Al observarlo, recordé exactamente quién era, mucho antes de que lo olvidara. Era el sacerdote que había bendecido mi matrimonio, el hombre que conocía a mi esposo, y había sido testigo de nuestra entrega a la Iglesia y a la comunidad. Sabía que mi presencia allí no era casual, que la carta que sostenía en mis manos contenía recuerdos de aquellos días que él había compartido con nosotros, pero que ahora parecían haber quedado escondidos detrás de la rutina y el protocolo. Algunos de los fieles comenzaron a comentar en voz baja, apenas un susurro, pero suficiente para que la tensión aumentara. «¿Quién es ella?», preguntó una mujer al oído de otra. «¿Por qué está ahí afuera?», murmuró un hombre mientras ajustaba su postura incómoda. Las palabras no me alcanzaron directamente, pero sí sentí cómo el ambiente cambiaba. El silencio respetuoso de la misa estaba siendo reemplazado por una expectativa que nadie esperaba. Fue entonces cuando uno de los niños del coro, que se encontraba cerca de la puerta, señaló discretamente hacia mí. Su gesto inocente y directo hizo que varias miradas se dirigieran hacia afuera. Algunos se sorprendieron al notar la carta en mis manos. Otros parecieron confundidos, incapaces de comprender la importancia de un simple trozo de papel. Pero el sacerdote no pudo ignorarlo. Su respiración se volvió más lenta, más medida, y pude notar cómo luchaba por ordenar sus pensamientos mientras la verdad de ese objeto comenzaba a abrirse paso en su memoria. Un murmullo creciente recorrió la iglesia, pequeños comentarios entre los fieles, preguntas que nadie se atrevía a formular directamente, pero que flotaban en el aire. Y yo permanecí allí, sentada, con la carta apretada contra mi pecho, sintiendo que cada segundo aumentaba la tensión. No necesitaba gritar, no necesitaba intervenir, porque la historia misma empezaba a hablar por mí, revelando lo que durante años había permanecido oculto. De repente, el sacerdote dejó de hablar. La homilía se detuvo en medio de una frase y un silencio absoluto llenó el templo. Era un silencio cargado de expectación, de reconocimiento de algo que muchos aún no podían comprender. Sus ojos me buscaban, buscando confirmar si lo que veía era real, si la mujer frente a la puerta era realmente la misma que había conocido en mi pasado, la que había compartido momentos importantes con él y con la iglesia. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. La carta no era solo un objeto, era un puente hacia la verdad, una llave capaz de abrir recuerdos, corazones y conciencias. Y mientras las miradas de los fieles comenzaban a cambiar, mientras el sacerdote enfrentaba un pasado que había olvidado, comprendí que la historia que llevaba conmigo estaba a punto de transformar todo lo que se creía firme e inmutable dentro de esas paredes. La tensión en el aire se volvió casi tangible. Mientras permanecía sentada en el escalón de piedra, sentí cómo cada mirada que se desviaba hacia mí parecía pesar más que los ladrillos del templo mismo. Ya no era simplemente la mujer pobre que los fieles habían decidido ignorar, sino un recordatorio viviente de la verdad que muchos habían querido enterrar en su rutina diaria y su comodidad. Cada segundo que pasaba aumentaba la expectación, como si la propia iglesia contuviera la respiración, esperando a que algo inevitable ocurriera. De repente, la puerta del templo se abrió un poco más de lo habitual, y pude ver al sacerdote acercarse lentamente hacia la entrada. No caminaba con la rapidez de alguien que controla la situación, sino con pasos medidos, casi vacilantes, como quien camina sobre hielo delgado, consciente de que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se derrumbe. Su rostro estaba pálido, marcado por la sorpresa y la confusión. Sus ojos buscaban algo que no podía reconocer de inmediato, y aún así, había un destello de reconocimiento, una chispa de memoria que trataba de abrirse paso entre los años y las responsabilidades que lo habían consumido. Cuando se detuvo frente a mí, sentí que el tiempo se había ralentizado. Podía ver cómo sus manos,
Temblaban ligeramente, como su mirada se fijaba en la carta que sostenía con fuerza contra mi pecho. No dijo nada al principio, solo me miró, y ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Su respiración se volvió más profunda, como si intentara reorganizar los pensamientos que surgían en su mente. Yo, por mi parte, no moví un solo músculo, porque sabía que cualquier gesto mío podría cambiar el rumbo de lo que estaba a punto de revelarse. Finalmente, su voz rompió el silencio. Era firme, pero contenía un matiz de incredulidad y emoción, contenida que nunca había escuchado antes en él. Lucía, dijo con cuidado, pronunciando mi nombre con un respeto que había desaparecido durante años, mezclado con una incredulidad casi infantil. Esa única palabra, tan sencilla, contenía la historia de nuestra vida pasada, los recuerdos compartidos y la ausencia de reconocimiento que me había acompañado durante tanto tiempo. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta, pero no lloré, no todavía. Mi mirada se mantuvo fija, en la suya, y con un hilo de voz apenas audible le dije: «He venido a mostrarle algo que nunca debió olvidarse, algo que usted conoce muy bien». Extendí lentamente la carta hacia él, dejando que la envoltura gastada revelara poco a poco las palabras de mi esposo, esas palabras que atestiguaban nuestra dedicación a la Iglesia, nuestro compromiso con la comunidad y el vínculo que habíamos construido con él mucho antes de que la rutina y el tiempo lo hicieran olvidar. Cuando tomó la carta entre sus manos, su expresión cambió drásticamente. Sus dedos temblaban, ligeramente mientras desdoblaba el papel, y pude ver cómo los ojos se le llenaban de un brillo húmedo, mezcla de sorpresa, remordimiento y un dolor contenido que no se había permitido sentir en años. Cada línea que leía parecía reactivar recuerdos enterrados, recuerdos de mis días felices junto a mi esposo, de promesas hechas con fe y esperanza, de momentos que habían quedado sepultados bajo la rutina de sermones y ceremonias. El murmullo en la iglesia aumentó. Los fieles que antes me habían ignorado ahora seguían con atención cada gesto, cada palabra que surgía del encuentro. Algunos bajaban la cabeza, avergonzados por su propio silencio pasado. Otros intercambiaban miradas nerviosas, percibiendo que estaban presenciando algo extraordinario. La carta no solo hablaba de nuestra historia, sino que también exponía, sin necesidad de acusar, la indiferencia y el olvido que habían acompañado a tantas personas que creían actuar con devoción. El sacerdote levantó la vista hacia mí, después de unos largos segundos, y dijo, con voz quebrada: «Nunca imaginé que todo esto estuviera aquí, que usted». Su frase quedó inconclusa, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Decía culpa, reconocimiento y un anhelo de enmendar lo que se había ignorado por tanto tiempo. Yo sentí una oleada de emociones encontradas. No se trataba solo de obtener justicia, sino de ver cómo la verdad, por fin, reclamaba su lugar en medio de quienes la habían olvidado. Los minutos siguientes se volvieron un tejido de silencio y tensión. Nadie sabía qué decir, nadie se atrevía a interrumpir, y sin embargo, todos sentían la fuerza de lo que estaba sucediendo. Mi presencia, mi silencio y esa carta habían roto la barrera de la indiferencia, y ahora el sacerdote, que siempre había representado la autoridad moral del lugar, estaba obligado a confrontar su pasado, sus errores y la injusticia que se había permitido durante años. Por primera vez desde que llegué, sentí que no estaba sola, no porque alguien me ofreciera apoyo físico, sino porque la verdad que llevaba conmigo había comenzado a moverse por sí sola, obligando a cada persona presente a mirarla, a reconocerla y a cuestionar lo que hasta entonces parecía inmutable. La historia que yo traía en las manos estaba despertando un cambio, y yo sabía que este momento marcaría un antes y un después, no solo para mí, sino para todos los que habían sido testigos del silencio y la indiferencia. El sacerdote permaneció unos instantes en silencio, con la carta entre las manos y la mirada fija en mí. Pude notar cómo sus dedos apretaban el papel ligeramente, como si tuviera miedo de romperlo, y cómo sus ojos recorrían cada palabra con una intensidad que hablaba más de recuerdos y emociones que de comprensión inmediata. En ese instante, no era solo el líder espiritual del templo, era un hombre enfrentando su propio pasado, un pasado que había dejado olvidado entre la rutina, los sermones
y la indiferencia hacia aquellos que habían dedicado su vida a la comunidad. Yo respiré profundo, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. No estaba allí para humillarlo ni para reclamarle nada, sino para que él viera la verdad que había permanecido oculta durante años. Recordé cada momento de mi vida junto a mi esposo, las promesas, los sueños compartidos, las jornadas en las que entregábamos tiempo, esfuerzo y amor para sostener a la comunidad que ahora parecía haberse olvidado de nosotras. Todo eso estaba resumido en esa carta, un pedazo de papel que llevaba en mis manos como testigo de nuestra historia. Mientras él leía, pude notar cómo su respiración se volvía irregular y cómo sus labios se movían, apenas, murmurando frases que parecían fragmentos de memoria olvidada. No puede ser. Esto lo escribimos. Su expresión cambiaba constantemente, de sorpresa a remordimiento, de incredulidad a dolor, y finalmente a una mezcla de reconocimiento y vergüenza. Era evidente que cada palabra escrita por mi esposo lo confrontaba con lo que había olvidado, con los compromisos que había presenciado y que ahora había dejado atrás, sumergido en la rutina y en la aparente perfección de la Iglesia. Los fieles dentro de la Iglesia comenzaron a notar que algo importante estaba sucediendo. Algunos levantaron la vista y me observaron con mayor atención, ya no con desprecio ni curiosidad, sino con la percepción de que había algo más profundo en la historia de esta mujer que habían ignorado. Susurros recorrían los bancos. Algunos intentaban acercarse a la puerta para ver mejor, mientras otros intercambiaban miradas de incomodidad. Por primera vez, la indiferencia que me había acompañado tantos años comenzaba a transformarse en atención y en conciencia de la injusticia que había ocurrido frente a sus ojos durante tanto tiempo. El sacerdote se enderezó ligeramente, como si intentara reunir fuerzas para decir algo, y entonces habló con voz temblorosa pero clara. «Lucía, recuerdo ahora, recuerdo todo lo que ustedes hicieron por esta iglesia, todo lo que su esposo y usted aportaron, y no le dimos el reconocimiento que merecían. Nunca». Sus palabras se cortaban, pero cada fragmento cargaba un peso que resonaba tanto dentro como fuera de la iglesia. Pude ver cómo sus ojos se humedecían, y cómo sus manos, temblorosas, sostenían la carta como un tesoro que había sido perdido, y que ahora, finalmente, estaba en sus manos. En ese momento, un silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Los fieles dejaban de hablar, las miradas estaban fijas en nosotros, y podía sentir cómo la atmósfera cambiaba por completo. Lo que antes había sido indiferencia y juicio se transformaba en una mezcla de asombro, respeto y reconocimiento. Cada persona presente estaba siendo testigo de algo más grande que un simple acto de fe. Estaban viendo cómo la verdad emergía, cómo los errores y el olvido eran confrontados, y cómo la dignidad de una mujer había resistido años de invisibilidad hasta reclamar su lugar. Pude ver que el sacerdote comenzaba a temblar ligeramente, pero esta vez no era miedo, sino emoción contenida, una mezcla de arrepentimiento y gratitud hacia la mujer que permanecía ante él, firme y serena, con la carta que llevaba años guardando la esencia de nuestra vida. Yo sentí que todo ese tiempo de espera, de silencios, de humillaciones y de pobreza, no había sido en vano. La verdad que traía consigo no solo tocaba al hombre frente a mí, sino que también comenzaba a transformar la percepción de todos los presentes. Por primera vez no sentí miedo ni vergüenza. Sentí la fuerza de mi historia, la potencia de mi silencio convertido en palabra, de mi espera convertida en confrontación justa y necesaria. La carta había hecho su trabajo: abrir la puerta del recuerdo, despertar la memoria del sacerdote y, lentamente, romper la coraza de indiferencia que había cubierto a tantos durante años. El sacerdote permaneció unos momentos más en silencio, con la carta todavía en sus manos, temblorosas, como si cada palabra escrita por mi esposo lo hubiera sacudido hasta lo más profundo de su conciencia. Su mirada, antes fija y distante, ahora estaba llena de emoción, mezcla de arrepentimiento y reconocimiento, y pude notar cómo cada uno de sus gestos estaba cargado de un peso que no podía ignorar. Por primera vez desde que llegué, sentí que mi presencia tenía un impacto real, que los años de silencio y humillación
estaban a punto de convertirse en una confrontación con la verdad que él no podía evadir. Mientras sostenía la carta, levantó la vista y me miró directamente, con los ojos llenos de una mezcla de incredulidad y respeto. Sus labios temblaban levemente, y por un instante parecía no encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, con voz cargada de emoción, dijo: «Lucía, no tenía idea. ¿Cómo pudieron pasar tantos años sin que nosotros...?» Su frase quedó incompleta, pero no hacía falta. Cada palabra contenía un mundo de remordimiento y de conciencia recién despertada. Los fieles comenzaron a percibir que algo extraordinario estaba ocurriendo. Los murmullos crecieron, pero esta vez no eran de juicio ni de curiosidad, sino de sorpresa y expectativa. Algunos se levantaron ligeramente, inclinándose para mirar mejor, mientras otros permanecían inmóviles, incapaces de apartar la mirada. Todo dentro de la iglesia parecía haber cambiado. El aire, la atención, la tensión contenida que antes se mantenía bajo la apariencia de normalidad. Yo, por mi parte, mantuve la calma, pero sentía como una oleada de fuerza me recorría. No sé, trataba solo de confrontar al sacerdote, sino de abrir un camino para que la verdad emergiera, para que aquellos que habían ignorado durante años a una mujer pobre comprendieran finalmente la justicia que merecía ser reconocida. Extendí un poco más la carta hacia él, invitándolo a leer con detalle lo que hasta ahora había permanecido oculto. Él tomó la carta con ambas manos, y cada línea que leía parecía reabrir recuerdos, emociones y promesas olvidadas. Su respiración se volvía más lenta y medida, pero su expresión mostraba claramente la mezcla de dolor y gratitud que lo atravesaba. Pude notar cómo sus labios se apretaban ligeramente, y cómo un brillo húmedo apareció en sus ojos, como si las palabras de la carta tocaran un lugar que hacía mucho tiempo había permanecido cerrado. En ese instante, el sacerdote comenzó a hablar en voz alta, para que todos los presentes escucharan, aunque su voz temblaba ligeramente. Fui ciego. Durante años fui ciego ante la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio de quienes siempre estuvieron aquí, incluso cuando nadie más los veía. Lucía, tu presencia me recuerda lo que olvidé, lo que debí reconocer y valorar desde el principio. Cada palabra resonó en la iglesia como un eco que no podía ser ignorado, y sentí cómo la tensión que había estado acumulada durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en un acto de justicia silenciosa, pero poderoso. Algunos fieles comenzaron a acercarse discretamente hacia la puerta, observando con atención, y sus expresiones cambiaban de incomodidad a comprensión. Lo que antes era indiferencia y juicio se estaba transformando en reconocimiento y respeto. Yo permanecí firme, con la carta aún en mis manos, consciente de que cada mirada, cada gesto y cada palabra que ahora emergía formaban parte de un cambio que no podía revertirse. El sacerdote, por su parte, levantó la carta un poco más y continuó con voz más firme, aunque cargada de emoción. Este testimonio, estas palabras, son un recordatorio de que no debemos cerrar los ojos ante quienes dan tanto, incluso cuando su apariencia nos confunde o nos hace olvidar su valor. Hoy, frente a todos, reconozco la dedicación y el amor de Lucía y de su esposo, que tanto hicieron por esta iglesia y por esta comunidad. Sentí un escalofrío recorrerme. Por fin, después de tantos años de humillación y silencios, la verdad estaba siendo reconocida, no solo por él, sino también por quienes hasta ahora me habían ignorado. La carta había cumplido su propósito, y mi presencia, firme y serena, estaba comenzando a cambiar. La historia, no solo de mi vida, sino de la percepción de todos los presentes sobre lo que significa fe, justicia y reconocimiento. El ambiente dentro de la iglesia había cambiado por completo. Lo que antes era rutina y formalidad, ahora estaba impregnado de tensión, sorpresa y una sensación colectiva de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Yo permanecía sentada en el escalón, con la carta todavía entre mis manos, observando cada gesto, cada mirada, y sintiendo cómo el peso de los años de silencios y humillaciones finalmente comenzaba a transformarse en reconocimiento. El sacerdote permanecía frente a mí, aún temblando ligeramente, pero con la firmeza de quien se enfrenta a una verdad que no puede ignorar. De repente, algo inesperado ocurrió.
Un murmullo creció hasta convertirse en un zumbido de voces. Dentro de la iglesia, los fieles comenzaron a levantarse de los bancos, algunos acercándose lentamente hacia la puerta, otros permaneciendo inmóviles pero atentos, observando la escena con los ojos abiertos y la respiración contenida. Sentí cómo la energía de todos se concentraba en un solo punto: la carta, el sacerdote y yo, la mujer que durante años había sido ignorada, invisibilizada y despreciada por su apariencia. El sacerdote levantó la voz, esta vez con autoridad y emoción entrelazadas, y habló para toda la congregación. Hoy, todos nosotros debemos enfrentar una realidad que durante demasiado tiempo ignoramos. Esta mujer, Lucía, ha sido un ejemplo de fe, dedicación y sacrificio silencioso. Junto a su esposo, entregó su vida a esta iglesia y a nuestra comunidad, y nunca recibió el reconocimiento que merecía. Hoy, frente a todos ustedes, reconozco públicamente su valor y su entrega. Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Era un silencio cargado de emoción, de sorpresa y de conciencia. Pude sentir cómo cada persona presente estaba procesando lo que acababa de escuchar, cómo comenzaban a comprender que el juicio que habían emitido sin conocer la historia era injusto, y que la mujer que habían ignorado durante años no solo merecía respeto, sino admiración. En ese momento, decidí levantarme lentamente, mostrando con mi postura firme que no había venido a suplicar ni a pedir compasión. Mis ojos se encontraron con los del sacerdote, y vi en ellos una mezcla de remordimiento y gratitud, de reconocimiento y de la emoción que brota de enfrentarse a la verdad después de años de indiferencia. Extendí la carta nuevamente, dejando que todos pudieran verla, para que nadie pudiera dudar de la autenticidad de nuestra historia, de nuestra entrega y del amor que habíamos puesto en cada acción que realizamos por la comunidad. El sacerdote se acercó más a la puerta y con voz temblorosa pero clara, dijo: que esta historia sirva de recordatorio para todos nosotros, que aprendamos a mirar más allá de la apariencia, a valorar la dedicación silenciosa y a no dejar que la indiferencia borre el reconocimiento que merece quien da todo sin esperar recompensa. Lucía, gracias por recordarnos quiénes somos y qué hemos olvidado. Mientras él hablaba, los fieles comenzaron a aplaudir lentamente, al principio tímidamente, y luego, con más fuerza. Algunos lloraban, otros asentían con la cabeza, y pude ver cómo miradas llenas de respeto y admiración se posaban sobre mí. Era un momento de justicia, de reparación simbólica que tardó años en llegar, pero que ahora estaba ocurriendo frente a todos. La energía de la iglesia había cambiado por completo. El juicio y la indiferencia habían sido reemplazados por reconocimiento, respeto y emoción genuina. Sentí una oleada de alivio y satisfacción, pero también de esperanza. Por primera vez en años, comprendí que el silencio, la humillación y la pobreza no podían borrar la dignidad y la verdad de alguien. Mi esposo y yo habíamos entregado nuestra vida con amor y fe, y aunque durante años nadie lo reconoció, la verdad siempre encuentra su camino. Al terminar el momento, el sacerdote me tomó suavemente de las manos y dijo: hoy, usted no solo ha restaurado su honor, sino que también nos ha enseñado a todos una lección que no olvidaremos jamás. Permítanos honrar su sacrificio y su dedicación de ahora en adelante. Sus palabras resonaban en toda la iglesia, llenando cada rincón con la fuerza de la reconciliación, el respeto y el reconocimiento justo. Mientras la congregación aplaudía, sentí como algo en mí se liberaba. Años de silencio, de injusticia, de rechazo y de soledad comenzaban a transformarse en un presente donde la verdad, finalmente, brillaba con claridad. Supe que este momento marcaría un antes y un después no solo en mi vida, sino también en la conciencia de todos los que habían estado presentes, enseñando que la fe verdadera no se mide por la apariencia ni por la comodidad, sino por la entrega, el amor y el reconocimiento de quienes sostienen la comunidad desde la humildad. Y mientras me levantaba, con la carta todavía en mis manos, dirigí mi mirada hacia todos los presentes, con una mezcla de serenidad y orgullo, y supe que, finalmente, la injusticia había encontrado su reparación. La mujer que una vez fue invisible
había recuperado su lugar, y la iglesia, el sacerdote y la comunidad estaban ahora obligados a mirar más allá de las apariencias, a valorar la dedicación y a reconocer lo que durante tanto tiempo habían ignorado. Antes de continuar con las siguientes partes, es el momento perfecto para un call to action. Si te ha conmovido esta historia, no olvides darle like, dejar tu comentario compartiendo lo que sientes y suscribirte al canal para no perderte las próximas partes. La historia de Lucía y su lucha por la verdad apenas comienza y te promete momentos de emoción, intriga y justicia que no querrás perderte. Después de aquel momento que parecía haber detenido el tiempo, la iglesia no volvió a ser la misma. La homilía había terminado, pero nadie parecía dispuesto a levantarse todavía. Cada persona permanecía en su lugar, con los ojos abiertos, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Lo que había comenzado como un rechazo silencioso hacia mí, la mujer pobre que se había quedado afuera por años, se había transformado en un acto de revelación colectiva. La carta, con su tinta descolorida y sus palabras cuidadosamente elegidas, había irrumpido como un rayo que iluminaba todas las sombras de la indiferencia y la rutina que durante tanto tiempo habían gobernado aquella iglesia. El sacerdote, aún con la carta entre las manos, me miró de nuevo. Esta vez no había temblor ni duda, sino un brillo decidido en sus ojos, un reconocimiento profundo y genuino. Sus labios se movieron, pero no dijo nada por unos segundos, como si cada palabra que quisiera pronunciar necesitara recorrer un camino largo dentro de su corazón antes de salir. Por mi parte, permanecí de pie, con la espalda erguida, sintiendo la mezcla de cansancio y satisfacción que solo se obtiene después de una espera interminable, después de años de lucha silenciosa, por el reconocimiento que merecía. La congregación comenzó a moverse lentamente. Algunos fieles se acercaron a la puerta, como queriendo comprobar que la historia que había emergido frente a ellos era real. Otros permanecieron en sus bancos, incapaces de apartar la vista, con gestos de incredulidad y asombro. Sentí cómo la energía de todo el lugar cambiaba con cada paso, con cada susurro, con cada mirada que dejaba de juzgar y empezaba a reconocer. La iglesia, que antes era un espacio de control y formalidad, se había convertido en un escenario de verdad y confrontación, donde nadie podía ignorar lo que había ocurrido. El sacerdote finalmente habló de nuevo, esta vez con voz firme y clara, aunque cargada de emoción. Hemos sido testigos de algo que no podemos pasar por alto. Esta mujer, Lucía, ha soportado años de injusticia y ha venido aquí no para vengarse, sino para recordarnos lo que hemos olvidado. La importancia de valorar, reconocer y honrar la dedicación y el sacrificio que algunos entregan sin esperar nada a cambio. Sus palabras resonaban en cada rincón, y pude ver cómo cada uno de los presentes comenzaba a procesarlas, cómo sus gestos cambiaban y cómo el respeto y la admiración empezaban a reemplazar el juicio y la indiferencia que habían mostrado hasta aquel momento. A medida que las emociones se intensificaban, sentí la necesidad de dar un paso más allá. Dejé la carta sobre un banco cercano, para que todos pudieran verla, y comencé a hablar, no con reproches, sino con la firmeza de quien ha soportado la injusticia y sabe que la verdad siempre encuentra su camino. No he venido aquí para reclamar venganza, ni para humillar a nadie, dije con voz clara y resonante. He venido para mostrarles que la fe no se mide por la apariencia ni por la comodidad, sino por la dedicación, el amor y la entrega silenciosa que muchas veces nadie ve. Mi esposo y yo dimos nuestra vida por esta comunidad, y aunque durante años nadie lo reconoció, la verdad siempre encuentra la manera de emerger. Un silencio absoluto siguió a mis palabras. Cada persona estaba procesando lo que acababa de escuchar, y pude notar cómo algunas mujeres comenzaban a secarse discretamente las lágrimas, mientras hombres asentían lentamente, con expresiones de comprensión y respeto recién descubiertos. Era como si el aire mismo se hubiera cargado de una energía nueva, de una conciencia colectiva que obligaba a todos a reconsiderar su juicio anterior y a reconocer que lo que habían ignorado durante años tenía un valor incalculable. El sacerdote se acercó a mí y tomó suavemente mis manos, esta vez sin temblar, pero con un peso en la mirada que hablaba de arrepentimiento,
reconocimiento y gratitud. Lucía, dijo, lo que ha hecho hoy no solo nos recuerda quiénes somos, sino también quiénes debemos ser. Nos ha enseñado que la verdadera fe se refleja en los actos, en la entrega silenciosa, y que no debemos juzgar por las apariencias. Gracias por su valentía, por su paciencia y por mostrarnos la verdad que habíamos olvidado. Sentí cómo una emoción intensa me recorría el cuerpo, una mezcla de alivio, orgullo y esperanza. No era solo un reconocimiento personal, era la certeza de que la injusticia había sido confrontada y que la verdad, finalmente, comenzaba a abrirse paso en los corazones de quienes habían sido testigos. La carta, mi presencia y la historia que traía conmigo habían logrado lo que durante años parecía imposible: transformar la percepción de una comunidad entera. A partir de ese momento, la dinámica dentro de la iglesia comenzó a cambiar de manera inmediata. Algunos fieles empezaron a acercarse para hablar conmigo, con respeto y curiosidad, como queriendo entender más sobre mi historia y la vida que había llevado junto a mi esposo. Otros intercambiaban miradas entre ellos, susurrando sobre lo que habían aprendido en aquel encuentro y cómo habían sido cómplices involuntarios del silencio y la indiferencia. La energía del lugar era distinta. Había pasado de la rutina y el juicio a la reflexión y la admiración, y podía sentir que aquel cambio sería duradero. Mientras todo esto ocurría, el sacerdote se sentó junto a mí, todavía con la carta en sus manos, y comenzó a narrar en voz alta fragmentos de los recuerdos que había compartido con mi esposo, los momentos de dedicación y compromiso que habían formado la base de la comunidad y que nadie hasta entonces había querido recordar. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la iglesia, generando una emoción colectiva que tocaba los corazones de todos los presentes. Era como si la historia que había permanecido oculta durante años ahora se desplegara ante ellos con una claridad y fuerza que no podían ignorar. Sentí que el ambiente se llenaba de una energía cálida y transformadora. Los murmullos se convirtieron en expresiones de reconocimiento y gratitud, y pude notar cómo la comunidad comenzaba a redefinir su concepto de fe, de entrega y de justicia. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente escuchada y comprendida. No era solo la victoria de una mujer sobre la indiferencia, era la demostración de que la verdad y la dedicación silenciosa siempre encuentran la manera de emerger, incluso frente a la rutina y la aparente ceguera de quienes deberían reconocerlas. Mientras el sacerdote y yo compartíamos aquellos recuerdos, sentí como cada gesto, cada palabra y cada mirada contribuía a restaurar no solo mi dignidad, sino también la conciencia colectiva de la Iglesia. Era un momento histórico, un punto de inflexión que marcaba el inicio de un cambio profundo en la comunidad, un cambio que obligaría a todos a reconsiderar sus juicios y a valorar lo que antes habían ignorado. Finalmente, me incorporé completamente, con la espalda erguida y la mirada firme. La carta estaba todavía sobre el banco, visible para todos, un símbolo tangible de nuestra historia, de nuestra entrega y de la verdad que no puede permanecer oculta para siempre. Sabía que este momento sería recordado por años, que marcaría un antes y un después en la percepción de quienes habían presenciado la escena, y que mi lucha silenciosa finalmente había dado frutos, no solo para mí, sino para toda la comunidad que, a partir de ese instante, aprendería a mirar más allá de las apariencias y a reconocer el valor de la dedicación sincera. Después del evento que había transformado la percepción de todos dentro de la iglesia, la atmósfera se volvió casi irreal. Cada rincón del templo parecía cargado de una energía diferente, como si la misma arquitectura, que antes había contenido la rutina y la formalidad, ahora respirara junto con las emociones recién despertadas. La carta seguía sobre el banco, visible y tangible, como un testimonio silencioso de años de entrega, sacrificio y verdad que por fin habían encontrado su lugar. Los murmullos de la congregación se habían transformado en un silencio expectante, lleno de reverencia, admiración y reflexión. El sacerdote se levantó lentamente y, con voz firme pero emocionada, comenzó a hablar. Nuevamente, su tono había cambiado. Ya no era el hombre rígido y distante que había presidido la misa con seguridad mecánica, sino alguien vulnerable, consciente de sus errores pasados y decidido a corregirlos. Hemos sido testigos de algo que trasciende la rutina y los protocolos.
Hoy, la verdad ha emergido, y con ella, la oportunidad de aprender, de valorar y de honrar lo que por años fue ignorado. Lucía, tu presencia y la de tu esposo nos recuerdan lo que significa la entrega sincera, la dedicación silenciosa y el amor verdadero hacia esta comunidad. Mientras hablaba, podía sentir cómo la comunidad comenzaba a cambiar a nivel profundo. Las miradas que antes me habían ignorado o juzgado ahora se encontraban llenas de respeto y curiosidad. Algunos feligreses intercambiaban gestos discretos, susurraban entre ellos, tratando de entender cómo habían podido ser tan ciegos ante el sacrificio y la dedicación que durante años habían estado frente a ellos sin que nadie lo reconociera. Otros, más jóvenes, me observaban con asombro, como si estuvieran aprendiendo una lección que ningún sermón había logrado enseñar, que la verdadera fe y valor no se miden por la apariencia, sino por los actos y la constancia en el servicio. El sacerdote me tomó suavemente de las manos y continuó, esta vez dirigiéndose a toda la congregación. Que esto sirva de ejemplo, que aprendamos a mirar más allá de la apariencia, a no juzgar por la pobreza, la vestimenta o el silencio. Que cada acto de dedicación y amor, aunque parezca invisible, es valioso y merece ser reconocido. Sus palabras resonaban como un eco que se expandía por todo el templo, alcanzando cada banco, cada columna y cada corazón presente. Al escuchar estas palabras, pude percibir cómo algunos fieles comenzaban a acercarse, tímidamente. Al principio, luego con más confianza. Me rodeaban, algunos para ofrecerme palabras de disculpa, otros simplemente para observar la carta y comprender la magnitud de la historia que contenía. Pude notar la transformación en sus rostros. La sorpresa se mezclaba con la gratitud, el remordimiento con la admiración, y un respeto genuino comenzaba a surgir hacia mí y hacia el recuerdo de mi esposo. Entre los más cercanos, pude ver cómo mujeres que antes habían mostrado juicio me ofrecían gestos de cercanía, inclinando la cabeza en señal de respeto, mientras hombres asentían lentamente, reconociendo la injusticia que habían permitido con su indiferencia. Cada gesto, por pequeño que fuera, contribuía a reconstruir un tejido social que había sido roto por la rutina y la ceguera hacia los actos silenciosos de quienes realmente sostenían la comunidad. El sacerdote, por su parte, permanecía junto a mí, con los ojos húmedos y la voz firme, hablando sobre los momentos que había compartido con mi esposo y conmigo, recordando detalles que parecían triviales, pero que ahora cobraban un significado profundo. Habló de cómo habíamos ayudado en la construcción de la iglesia, de cómo nuestra dedicación silenciosa había sostenido a los más necesitados, y de cómo, a pesar de nuestras carencias, nunca dejamos de dar con amor y humildad. Cada palabra suya resonaba en la congregación, transformando el silencio expectante en una conciencia colectiva sobre la importancia de reconocer y honrar a quienes dan sin esperar nada a cambio. Mientras escuchaba, sentí que la comunidad comenzaba a reorganizarse en torno a esta nueva comprensión. Las relaciones entre los fieles empezaron a cambiar. Aquellos que antes habían mirado con desdén, comenzaron a buscar maneras de acercarse, de aprender y de reconciliarse, mientras otros comenzaban a ofrecer gestos de apoyo hacia mí, no solo como mujer que había sufrido injusticias, sino como símbolo de la verdad y la perseverancia. La iglesia se convirtió en un espacio donde la reflexión y la admiración reemplazaban la rutina y el juicio, y pude percibir que este cambio sería duradero. Al final, el sacerdote me tomó nuevamente de las manos, y su mirada reflejaba algo más que reconocimiento. Reflejaba un compromiso profundo de actuar con justicia, de guiar a la comunidad hacia una comprensión más humana, más consciente y más justa. Lucía, dijo, esta lección es tanto mía como de todos nosotros. Gracias por recordarnos lo que realmente importa. Fue entonces cuando comprendí que mi regreso no solo había servido para confrontar al sacerdote y a la comunidad, sino para transformar la iglesia desde dentro, obligando a cada persona presente a reconsiderar sus juicios, a valorar la dedicación silenciosa y a reconocer que la verdadera fe no se mide por la apariencia, sino por la entrega y el amor que se sostiene incluso en la adversidad. Sentí una emoción profunda,
una mezcla de alivio, orgullo y esperanza, mientras observaba cómo cada miembro de la congregación comenzaba a interactuar de manera diferente, con gestos de respeto y admiración, con palabras de reconocimiento y gratitud. La carta y mi presencia habían hecho su trabajo, abrir los ojos de aquellos que durante años habían permanecido ciegos ante la verdad y la dedicación silenciosa que habían ignorado. Los días que siguieron a aquel momento dentro de la iglesia estuvieron cargados de una tensión distinta, pero igualmente intensa. Lo que había comenzado como una revelación frente a la congregación no se quedó encerrado entre los muros del templo. Comenzó a expandirse, a infiltrarse en cada conversación, en cada gesto y en cada pensamiento de los miembros de la comunidad. La carta, el recuerdo de mi esposo y mi propia presencia se convirtieron en un catalizador que obligaba a todos a reconsiderar su percepción de la justicia, de la dedicación y del valor de las personas que trabajaban silenciosamente, sin reconocimiento alguno. El sacerdote, cuya vida había transcurrido bajo la rutina de misas, ceremonias y sermones repetitivos, comenzó a mostrar cambios visibles. Antes rígido y distante, ahora su mirada se suavizaba y sus gestos se volvían más atentos, más humanos. Pero no todo era simple ni inmediato. Había miradas entre los feligreses cargadas de curiosidad, pero también de recelo. Algunos se preguntaban por qué nadie había reconocido antes lo que mi esposo y yo habíamos hecho por la comunidad, y otros comenzaban a especular sobre los motivos del sacerdote, cuestionando si su transformación era genuina o simplemente un acto superficial provocado por la presión de la congregación. Durante los primeros días, algunos de los feligreses más cercanos al sacerdote comenzaron a acercarse a mí, buscando comprensión, queriendo escuchar mi historia completa. Me contaban que habían sido testigos de cómo el sacerdote había cambiado su actitud hacia mí y hacia la comunidad, pero también me confesaban sus propias dudas, sus remordimientos por no haber valorado lo que había estado frente a ellos durante años. Era un proceso lento, delicado, pero poderoso. La verdad que había emergido no solo confrontaba al sacerdote, sino que obligaba a todos a enfrentarse a su propia ceguera. En medio de este ambiente de cambio, comenzaron a surgir secretos que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Algunos miembros de la congregación empezaron a recordar detalles de nuestra dedicación que nadie había reconocido públicamente, cómo ayudábamos a los más necesitados, cómo aportábamos tiempo y recursos sin pedir nada a cambio, y cómo nuestra presencia constante había sostenido a familias enteras que ahora se daban cuenta de que habían sido testigos de nuestra entrega sin nunca agradecerla. Cada relato, cada memoria compartida, se sumaba a la construcción de un nuevo relato colectivo, uno que debía reconocer lo que antes había sido ignorado. El sacerdote, mientras tanto, no solo enfrentaba su propio remordimiento, sino que también comenzó a actuar de manera concreta para reparar lo que había pasado. Convocó reuniones con los líderes de la comunidad, planteó cambios en la forma en que se reconocía la dedicación de los feligreses y comenzó a tomar decisiones que reflejaban la comprensión profunda de que la fe verdadera no reside en la apariencia, sino en los actos de amor y entrega. Su transformación era visible, pero también provocaba tensiones internas. Algunos feligreses resistían, cuestionaban sus decisiones y se aferraban a la rutina, temerosos de que la justicia hacia mí implicara un cambio que alterara la dinámica que habían conocido toda su vida. Yo, por mi parte, me mantuve firme en mi papel, no para imponer, sino para guiar con el ejemplo. Cada gesto de amabilidad que ofrecía, cada palabra que compartía sobre la historia de mi esposo y nuestra dedicación, ayudaba a reconstruir la percepción de la comunidad. Sentí que cada conversación que sostenía fuera de la iglesia, cada mirada de respeto que recibía, era un paso más hacia la reparación simbólica que había esperado durante años. La carta había iniciado el proceso, pero ahora era mi presencia y mi comportamiento los que consolidaban la transformación. A medida que pasaban los días, comenzó a notarse un cambio incluso en las relaciones entre los miembros de la comunidad. Aquellos que antes habían sido indiferentes o críticos comenzaron a colaborar entre ellos, a valorar el esfuerzo silencioso de otros y a demostrar que la justicia y el reconocimiento podían abrir espacios para la solidaridad y la empatía. La historia de mi esposo y de mí misma se convirtió en un ejemplo cotidiano,
en un recordatorio constante de que no se debe juzgar a las personas por su apariencia, ni subestimar su contribución silenciosa. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunos feligreses comenzaron a especular, a murmurar sobre lo que yo había hecho durante los años de ausencia del reconocimiento público, cuestionando mi papel y mis motivaciones. Esto generó pequeñas intrigas, rumores y tensiones que se extendieron lentamente por la comunidad, obligándome a enfrentar no solo el pasado, sino también la percepción de quienes aún no podían aceptar la verdad completa. Cada día era un equilibrio entre el reconocimiento logrado y la necesidad de manejar la desconfianza y el juicio que persistía en algunos corazones. El sacerdote, consciente de esta dinámica, comenzó a actuar con aún más cuidado. Estableció encuentros con pequeños grupos de feligreses para relatar la historia de nuestra dedicación, para explicar cómo la verdad debía ser reconocida y cómo el respeto hacia la entrega silenciosa era un valor fundamental de la fe. Cada reunión generaba un efecto dominó. Aquellos que escuchaban comenzaban a transmitir la historia a otros, expandiendo la conciencia sobre lo que durante años había sido ignorado. Yo observaba todo esto con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que la transformación completa de la comunidad no sería inmediata, que algunos seguirían resistiéndose, pero también percibía que la semilla del cambio había sido plantada. Cada gesto de respeto, cada palabra de reconocimiento, cada decisión del sacerdote estaba construyendo un nuevo tejido social, uno que valoraba la verdad, la dedicación y la justicia, y que empezaba a reemplazar el juicio, la indiferencia y la ceguera del pasado. La historia de mi regreso, de la carta y del reconocimiento público, se convirtió en un ejemplo que trascendió la Iglesia misma. Personas de otras comunidades comenzaron a escuchar sobre lo ocurrido, y algunos feligreses compartían nuestra historia fuera del templo, generando un efecto que no solo transformaba la percepción interna, sino que también inspiraba a otros a valorar la dedicación silenciosa y a confrontar sus propios prejuicios. La influencia de aquel acto de justicia se expandía mucho más allá de lo que cualquiera podría haber anticipado. La transformación de la comunidad no se produjo sin resistencia. Aunque muchos comenzaron a valorar y reconocer la dedicación silenciosa que yo y mi esposo habíamos ofrecido durante años, surgieron voces que cuestionaban la legitimidad de mi intervención, la veracidad de la carta y la influencia que estaba comenzando a tener sobre la congregación. Algunos feligreses, acostumbrados a la rutina y al control que ejercía el sacerdote antes de los cambios, empezaron a murmurar entre sí, compartiendo dudas y sospechas que, aunque discretas al principio, comenzaron a extenderse, lentamente, como un río subterráneo que amenaza con desbordarse. Uno de los primeros en expresar su desacuerdo fue un hombre mayor, miembro influyente de la Iglesia desde hacía décadas. Se acercó al sacerdote en un momento en que yo no estaba presente y le susurró palabras cargadas de recelo. «Padre, ¿está seguro de que esto es correcto? No podemos permitir que una mujer, incluso con una carta antigua, cambie la manera en que todos hemos vivido y trabajado en esta comunidad durante años. Su presencia altera la autoridad que usted mantiene». El sacerdote escuchó atentamente, pero su rostro mostraba firmeza y determinación. Había entendido la lección de los últimos días. La justicia y la verdad no pueden ser ignoradas, aunque provoquen incomodidad en algunos. Sin embargo, no tardaron en aparecer otros. Mujeres que antes se sentían ignoradas o subestimadas. Comenzaron a apoyarme, compartiendo historias que demostraban cómo mi esposo y yo habíamos ayudado en silencio a muchas familias. Relatos de noches en vela cuidando a enfermos, de alimentos repartidos discretamente a quienes más lo necesitaban, de consejo y compañía a quienes no tenían a nadie que los escuchara. Cada historia aumentaba el respeto hacia mí y generaba un contraste evidente con las voces que intentaban sembrar dudas. A medida que estos relatos se difundían, la tensión crecía. Algunos feligreses comenzaron a organizar reuniones paralelas, susurrando sobre la influencia que estaba ganando, intentando restar valor a la verdad que había emergido. Pero el sacerdote, consciente de la importancia de mantener la justicia y la transparencia, comenzó a intervenir directamente. Convocó a la comunidad completa a un encuentro dentro del templo,
donde se leía la carta en voz alta y se relataban los hechos con detalle, permitiendo que todos escucharan, comprendieran y tuvieran la oportunidad de reflexionar antes de emitir juicios. Durante ese encuentro, la atmósfera era eléctrica. Los murmullos se mezclaban con miradas de asombro y preocupación, con suspiros de admiración y algunas expresiones de resentimiento. Yo permanecía sentada en un lugar central, con la carta abierta frente a mí, observando cada reacción. La resistencia de algunos se manifestaba en gestos sutiles, brazos cruzados, fruncir de ceño, miradas huidizas, mientras otros se acercaban, escuchaban con atención y asentían en señal de reconocimiento. Era un juego complejo de poder, percepción y justicia, que estaba desarrollándose ante mis ojos, y cada minuto que pasaba me daba cuenta de que el cambio no era lineal ni sencillo. El sacerdote intervino nuevamente, con voz firme y resonante. No podemos permitir que la rutina y la comodidad nos cieguen ante la verdad. Lucía y su esposo dedicaron su vida a esta comunidad y, aunque muchos no lo vieron en su momento, su entrega no puede ser ignorada ni cuestionada. Hoy, todos debemos aprender a mirar más allá de la apariencia y valorar lo que es verdadero y justo. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de aprobación y murmuraciones, evidenciando la división que ahora existía entre quienes aceptaban la transformación y quienes se resistían a ella. Aprovechando ese momento, comencé a relatar mi experiencia durante los años de indiferencia. Hablé de cómo nos habían ignorado, de las dificultades que enfrentamos, de la fuerza que nos mantuvo firmes y de la esperanza que nunca perdimos. Cada palabra estaba cargada de emoción, pero también de serenidad y claridad. No buscaba confrontar con agresión, sino mostrar la verdad de manera que nadie pudiera cuestionarla sin sentirse confrontado por su propia conciencia. Al escucharme, muchos comenzaron a llorar, a asentir, a reconocer lo que hasta entonces había sido invisible. La energía en el templo cambió de nuevo. La resistencia estaba ahí, pero ya no podía imponerse como antes. La verdad, reforzada por las historias de otros miembros de la comunidad, por el testimonio del sacerdote y por mi propia presencia, había logrado establecer un nuevo equilibrio. La autoridad ya no residía solo en la tradición ni en la rutina. Ahora estaba ligada a la justicia, al reconocimiento y a la transparencia. Durante los días siguientes, la tensión se mantuvo, pero comenzó a transformarse en diálogo. Los que inicialmente se resistían empezaron a escuchar con atención, aunque de manera cautelosa, mientras que quienes apoyaban la verdad compartían sus experiencias y reforzaban la importancia del cambio. La comunidad estaba en un punto de inflexión. Cada conversación, cada gesto y cada reunión se convertía en una oportunidad para consolidar la transformación iniciada por la carta y por mi presencia. Pude notar que este proceso también comenzaba a generar cambios en la dinámica interna del templo. Los líderes que antes habían ejercido control absoluto comenzaron a mostrar más apertura, algunos ajustando sus comportamientos y otros replanteando la manera en que se tomaban decisiones. La Iglesia ya no sería un espacio de rutina y jerarquía rígida. Estaba evolucionando hacia un lugar donde la justicia, la verdad y la dedicación silenciosa serían finalmente valoradas y reconocidas. Al final de la jornada, mientras la luz del atardecer se filtraba por los vitrales, sentí una mezcla de agotamiento y satisfacción. La resistencia no había desaparecido por completo, pero había dado paso a un proceso de reflexión, diálogo y cambio que no podía detenerse. La historia que había comenzado con una carta y un gesto de presencia estaba transformando la Iglesia desde dentro, obligando a todos a mirar más allá de la apariencia y a valorar lo que realmente importa: la dedicación, la entrega y la justicia. Los cambios que comenzaban a manifestarse dentro de la Iglesia no tardaron en sentirse fuera de sus muros. La historia de mi presencia, de la carta de mi esposo y del reconocimiento público que finalmente obtuve se convirtió rápidamente en tema de conversación en la comunidad vecina. La noticia se propagaba de boca en boca. Unos contaban la historia con admiración, otros con escepticismo, y algunos incluso con cierto resentimiento, como si la verdad recién descubierta amenazara la estabilidad que habían conocido durante décadas. Mientras tanto, dentro del templo,
La dinámica se mantenía intensa. Cada día llegaban nuevos feligreses interesados en conocer la historia completa, en escuchar de primera mano cómo alguien que había sido ignorado durante años había logrado confrontar la indiferencia y obtener justicia. Muchos venían no solo por curiosidad, sino también buscando inspiración, preguntándose cómo podían aplicar las lecciones de nuestra dedicación silenciosa en sus propias vidas y en su relación con la comunidad. Sin embargo, no todos reaccionaban con admiración. Algunos de los miembros más antiguos, aquellos acostumbrados a mantener control sobre la percepción de la comunidad, comenzaron a crear rumores discretos. Decían que yo buscaba notoriedad, que la carta había sido manipulada o exagerada, que el sacerdote había perdido autoridad al permitir que una mujer joven y pobre influenciara de esa manera a toda la congregación. Esos murmullos empezaron a generar pequeñas divisiones que se manifestaban en gestos sutiles, miradas despectivas, comentarios a media voz y reuniones secretas para discutir cómo restablecer el orden que según ellos había sido perturbado. El sacerdote, consciente de estas tensiones, tomó medidas decididas. Comenzó a organizar reuniones, abiertas en la iglesia, invitando a todos a escuchar la historia completa, a conocer los hechos y a reflexionar sobre la importancia de la dedicación silenciosa y la justicia. Estas reuniones no solo incluían la lectura de la carta, sino también testimonios de quienes habían sido beneficiados por nuestro trabajo, familias que habían recibido ayuda, niños que habían aprendido valores de solidaridad y respeto, y feligreses que habían experimentado cambios positivos en sus vidas gracias a nuestra presencia constante y desinteresada. Durante uno de estos encuentros, un joven del pueblo, con voz temblorosa al principio pero firme, después se levantó y compartió: «He visto cómo Lucía y su esposo trabajaban sin descanso, ayudando a quienes nadie veía, ofreciendo su tiempo y recursos sin esperar reconocimiento. Nunca entendí hasta hoy lo que significaba esa entrega. Ahora comprendo que su dedicación merece respeto y admiración, no juicio ni indiferencia». Sus palabras fueron recibidas con aplausos tímidos, y algunos de los más escépticos bajaron la mirada, incapaces de refutar lo evidente. No obstante, los rumores continuaban extendiéndose fuera de la iglesia, y algunas personas comenzaron a intentar socavar mi reputación. Se cuestionaba mi carácter, mi intención y mi pasado, con insinuaciones y comentarios que buscaban sembrar duda, pero cada intento de desprestigio era contrarrestado por los testimonios de quienes realmente conocían la verdad. Familias agradecidas, feligreses transformados y el propio sacerdote, cuya autoridad ahora respaldaba inequívocamente la validez de mi historia. En medio de esta mezcla de admiración y resistencia, mi relación con la comunidad comenzó a evolucionar de manera natural. Personas que antes me habían ignorado comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda, compartiendo experiencias y demostrando interés genuino por conocer la historia completa de mi esposo y de mí misma. La carta se convirtió en un símbolo tangible de justicia, pero mi presencia, mis palabras y mis acciones cotidianas fueron las que consolidaron el cambio. Cada gesto de reconocimiento, cada conversación franca y cada acto de respeto reforzaban la nueva dinámica que se estaba estableciendo. El sacerdote, por su parte, se volvió un aliado crucial en esta transformación. No solo reafirmaba públicamente la verdad, sino que también actuaba como mediador entre quienes buscaban crear divisiones y quienes apoyaban la justicia y el reconocimiento. Su papel era delicado. Debía mantener la autoridad moral de la Iglesia mientras permitía que la historia y la verdad moldearan la percepción de la comunidad, demostrando que la justicia y la fe no eran conceptos separados, sino profundamente conectados. A medida que los días avanzaban, comenzaron a surgir cambios visibles en la vida cotidiana de los feligreses. La ayuda hacia los más necesitados se volvió más organizada, las acciones desinteresadas fueron reconocidas y celebradas, y la comunidad empezó a construir una cultura basada en la solidaridad y el respeto por la dedicación de otros, aunque fuera silenciosa. Yo sentía cómo mi esfuerzo por restaurar la verdad estaba teniendo un efecto multiplicador, influyendo no solo en el sacerdote y en los fieles, sino en toda la comunidad que ahora empezaba a ver más allá de las apariencias. Sin embargo,
también era evidente que la resistencia persistía. Algunos continuaban conspirando en voz baja, buscando maneras de desacreditar la influencia que estaba ganando sobre la congregación, tratando de preservar viejas jerarquías y estructuras de poder que se sentían amenazadas por la transformación en curso. La tensión entre la admiración y la sospecha se mantenía, creando un escenario donde cada acción, cada palabra y cada decisión podía tener consecuencias significativas. A pesar de esto, yo permanecía firme y serena. Sabía que la verdad, la justicia y la dedicación silenciosa tenían un poder que no podía ser detenido por rumores ni resentimientos. Cada historia compartida, cada gesto de apoyo y cada acto de reconocimiento consolidaba la transformación de la comunidad, y podía sentir que, aunque algunos resistieran, el cambio era irreversible. La carta había abierto la puerta, pero ahora era mi presencia y la evidencia de nuestra entrega lo que garantizaba que la verdad se mantuviera viva y que la justicia alcanzara a quienes durante años habían sido invisibles. Conforme la historia de mi regreso y de la carta de mi esposo se difundía cada vez más, las tensiones internas dentro de la comunidad comenzaron a escalar. Lo que al principio parecía un proceso de aceptación gradual, ahora mostraba signos claros de conflicto. Aquellos que se habían resistido al cambio comenzaron a organizarse, buscando restablecer el control que sentían había sido perdido. No se trataba únicamente de rumores. Había reuniones secretas, susurros cargados de reproches y gestos de desafío, que hacían evidente que la transformación de la Iglesia no sería lineal ni pacífica. El sacerdote, consciente de la gravedad de la situación, comenzó a enfrentar dilemas que nunca antes había experimentado. Su autoridad ahora estaba cuestionada por dos fuerzas opuestas. Por un lado, aquellos que apoyaban la justicia, el reconocimiento y la transparencia. Por otro, quienes se sentían amenazados por el cambio, temiendo que la influencia de la verdad y de mi presencia debilitara su poder y alterara la rutina que hasta ahora les había resultado cómoda. Cada decisión que tomaba debía ser medida con precisión, pues cualquier error podía profundizar la división y poner en peligro la cohesión de la comunidad. Fue en uno de esos días que comenzaron a surgir secretos inesperados que revelaban aspectos de la vida del sacerdote y de algunas personas influyentes de la Iglesia que hasta entonces habían permanecido ocultos. Algunos feligreses recordaron incidentes donde se habían cometido injusticias similares a las que yo había vivido, actos de favoritismo y negligencia que habían sido ignorados o cubiertos por la rutina. Cada revelación generaba un efecto dominó. Quienes habían creído en la autoridad incuestionable del sacerdote ahora se veían obligados a confrontar la posibilidad de errores pasados, mientras aquellos que antes habían sido marginados comenzaban a alzar la voz, reconociendo que la justicia debía aplicarse de manera uniforme, sin excepciones. Entre los secretos más impactantes, se supo que durante años algunos miembros de la congregación habían recibido beneficios injustos gracias a su cercanía con el sacerdote, mientras otros eran ignorados a pesar de su dedicación silenciosa. Estos descubrimientos provocaron murmullos y confrontaciones discretas, tensiones que se intensificaban cada día y que obligaban al sacerdote a tomar decisiones difíciles para mantener la confianza de la comunidad. La Iglesia, que había comenzado a transformarse por la justicia que yo representaba, ahora enfrentaba un desafío aún mayor: equilibrar la verdad, la justicia y la unidad de la comunidad frente a revelaciones incómodas que podían dividir a todos los feligreses. En medio de este ambiente cargado de tensiones, mi papel se volvió aún más delicado. No podía simplemente observar. Debía intervenir con cuidado, ofreciendo mi testimonio, aclarando malentendidos y reafirmando la importancia de la dedicación silenciosa y del respeto mutuo. Cada conversación, cada palabra y cada gesto debían ser medidos con precisión, porque incluso un comentario mal interpretado podía alimentar la división y provocar conflictos mayores. Una tarde, mientras hablaba con un grupo de mujeres de la comunidad que se habían mantenido cerca de mí, descubrí que algunos de los secretos revelados habían generado miedo y resentimiento en ciertas familias. Habían llegado a cuestionar mis intenciones, sugiriendo que buscaba un protagonismo indebido, que manipulaba al sacerdote
o que deseaba alterar el equilibrio de poder dentro de la Iglesia. Escuché con calma, reconociendo la complejidad de la situación, y respondí con firmeza. No busco reconocimiento personal ni protagonismo. Solo busco que la verdad y la justicia sean visibles, que quienes trabajaron silenciosamente sean valorados, y que esta comunidad aprenda a mirar más allá de las apariencias. Mis palabras parecían calmar temporalmente la tensión, aunque era evidente que el conflicto aún persistía. Mientras tanto, el sacerdote comenzó a implementar cambios más concretos. Inició procesos de transparencia, convocó reuniones abiertas donde se discutían decisiones pasadas y presentes, y comenzó a equilibrar la autoridad dentro de la Iglesia para asegurar que la justicia se aplicara de manera equitativa. Sin embargo, no todos aceptaban estos cambios. Algunos feligreses comenzaron a planear maneras de desafiar las decisiones, intentando preservar los privilegios que habían tenido y cuestionando la influencia que yo había ganado sobre la percepción de la comunidad. En este contexto, comenzaron a surgir nuevas intrigas. Algunos rumores insinuaban que mi esposo había dejado secretos ocultos en la carta, información que podría afectar la reputación de ciertas familias o la del sacerdote. Otros decían que mi regreso tenía un objetivo más amplio, relacionado con poder o influencia sobre la Iglesia y la comunidad. Cada rumor debía ser enfrentado con paciencia y claridad, porque la tensión podía escalar rápidamente hacia conflictos abiertos que pondrían en peligro todo lo que habíamos logrado hasta el momento. A pesar de estos desafíos, también comenzaron a surgir aliados inesperados. Feligreses que habían permanecido neutrales hasta entonces comenzaron a mostrar apoyo, compartiendo sus propios recuerdos de nuestra dedicación y reforzando la legitimidad de la historia. Familias que habían recibido ayuda silenciosa comenzaron a intervenir, hablando en reuniones, testificando sobre nuestra entrega y ayudando a contrarrestar los rumores y las intrigas. Era evidente que la verdad tenía un poder que ninguna falsedad podía destruir, pero que debía ser sostenida con paciencia y estrategia frente a la resistencia activa. La situación alcanzó un punto crítico cuando un pequeño grupo de feligreses decidió confrontar directamente al sacerdote durante una reunión abierta. Exigieron explicaciones sobre las decisiones recientes, cuestionaron su autoridad y buscaron desacreditar la historia de la carta. La tensión en el templo era palpable. El aire estaba cargado de expectativas y emociones encontradas. Cada palabra, cada gesto, podía desencadenar un enfrentamiento abierto que cambiaría para siempre la dinámica de la Iglesia. El sacerdote, con calma y firmeza, enfrentó la situación, reconoció los errores del pasado, reafirmó la importancia de la justicia y la transparencia, y defendió la legitimidad de mi presencia y de la historia que representaba. Mi intervención fue igualmente medida. Ofrecí testimonio claro, reafirmando la verdad y mostrando evidencia de nuestra dedicación y entrega silenciosa. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse, aunque la intriga y la resistencia seguían presentes, demostrando que la transformación de la comunidad sería un proceso largo, complejo y lleno de desafíos. Las tensiones que habían comenzado a gestarse en la comunidad ahora empezaban a manifestarse de manera más directa y peligrosa. Los rumores y las sospechas que se habían esparcido lentamente durante semanas comenzaron a dar lugar a enfrentamientos verbales más abiertos. Algunos feligreses, enfurecidos por la alteración del orden que conocían, buscaban desafiar tanto al sacerdote como a mí, acusándonos de manipulación, de querer controlar la Iglesia o de alterar tradiciones que habían permanecido inmutables durante décadas. Una tarde, durante una de las reuniones abiertas convocadas por el sacerdote, la confrontación alcanzó su punto crítico. Un grupo de hombres y mujeres, antiguos líderes de la comunidad, se acercaron al altar y con voces cargadas de reproche, comenzaron a cuestionar las decisiones recientes. ¿Por qué permitimos que una mujer joven influya sobre toda la Iglesia?, dijeron. ¿Qué autoridad tiene su historia para cambiar nuestras costumbres, nuestras prioridades y nuestra manera de vivir la fe? Sus palabras resonaban como un eco de resentimiento, y se podía percibir la intención de desafiar la autoridad del sacerdote mientras cuestionaban directamente mi legitimidad dentro de la comunidad. El sacerdote, consciente de la delicadeza del momento, mantuvo la calma. Sus ojos se posaron sobre mí por un instante,
transmitiéndome un mensaje silencioso. Debía hablar con firmeza, pero sin perder la serenidad. Me levanté, y con voz clara y resonante, comencé a relatar de manera precisa cada uno de los hechos que justificaban la legitimidad de la carta y de mi presencia. Narré cómo mi esposo y yo habíamos trabajado durante años, sin reconocimiento, ayudando a familias necesitadas, participando en la construcción de la iglesia y manteniendo viva la fe a través de actos silenciosos pero constantes. Mientras hablaba, la tensión en la sala comenzó a transformarse lentamente. Algunos de los que habían levantado la voz bajaron la mirada, conscientes de que la verdad no podía ser ignorada. Otros, aún escépticos, intercambiaban miradas entre ellos, como buscando apoyo para continuar con sus intentos de desacreditarme. Pero a medida que compartía detalles concretos, testimonios de otros feligreses y la evidencia contenida en la carta, la resistencia comenzó a debilitarse. Era evidente que, aunque algunos persistieran en sus dudas, la fuerza de la verdad empezaba a imponerse sobre la especulación y los rumores. Sin embargo, en medio de este ambiente de confrontación, surgieron revelaciones inesperadas. Durante la reunión, un hombre mayor, que hasta entonces se había mantenido en silencio, se levantó y confesó que él mismo había sido beneficiario de nuestra ayuda silenciosa muchos años atrás, pero que nunca lo había reconocido por miedo o por orgullo. Su testimonio fue un golpe directo a quienes intentaban cuestionar la legitimidad de mi presencia. Demostraba que nuestros actos no solo habían sido reales, sino que habían dejado un impacto tangible en la vida de la comunidad, incluso si algunos se negaban a admitirlo. A partir de esa confesión, otros comenzaron a compartir sus propias experiencias. Familias que habían recibido apoyo, jóvenes que habían aprendido valores de solidaridad y respeto, y feligreses que habían sido testigos de nuestra entrega silenciosa, se animaron a hablar, fortaleciendo mi posición y haciendo evidente que la historia de mi esposo y mía no era un relato aislado, sino un hecho concreto que había marcado vidas. La iglesia comenzó a llenarse de una energía nueva, una mezcla de admiración, respeto y reconocimiento, que comenzaba a desplazar la resistencia. No obstante, la intriga y las tensiones no desaparecieron por completo. Algunos feligreses continuaban conspirando en secreto, tratando de encontrar formas de cuestionar la autoridad del sacerdote o de sembrar dudas sobre mi historia. Era un recordatorio constante de que la transformación de la comunidad no sería inmediata ni sencilla, y que cada acto de justicia debía ser sostenido con paciencia, estrategia y evidencia concreta. El sacerdote, viendo la persistencia de estas tensiones, comenzó a implementar medidas más estructuradas. Convocó reuniones regulares para discutir asuntos de la comunidad con transparencia, estableció comités donde cada decisión debía ser explicada y justificada, y promovió espacios de diálogo donde los feligreses podían expresar dudas y reconciliarse con la verdad. Esto fortaleció el liderazgo del sacerdote y reforzó la legitimidad de mi presencia, pero también provocó resistencia silenciosa en algunos sectores, que ahora se encontraban frente a un desafío que no podían ignorar. Durante esos días, sentí que mi papel se volvía cada vez más crucial. No podía limitarme a esperar. Debía intervenir cuando fuera necesario, ofrecer testimonio, aclarar malentendidos y mostrar con hechos la verdad de nuestra dedicación. Cada conversación con los feligreses, cada encuentro con familias afectadas y cada reunión con el sacerdote se convirtió en una oportunidad para consolidar la justicia y contrarrestar la resistencia. Al final de una de esas reuniones, mientras la luz del atardecer entraba por los vitrales, comprendí que habíamos logrado un avance significativo. La verdad había comenzado a imponerse sobre los rumores, la admiración empezaba a equilibrar la resistencia, y la comunidad empezaba a redefinir sus valores en torno a la justicia, la dedicación silenciosa y el reconocimiento del esfuerzo de otros. Sin embargo, también era evidente que las intrigas persistirían y que nuevos desafíos surgirían, lo que hacía imprescindible mantenerse vigilante y firme. La tensión dentro de la iglesia comenzó a trascender los muros del templo y a filtrarse en toda la comunidad. Los rumores y las intrigas que se habían gestado lentamente, ahora adquirían un carácter más peligroso y público. Vecinos, comerciantes y miembros de comunidades cercanas
Empezaron a comentar sobre mi presencia, sobre la carta de mi esposo y sobre los cambios que se estaban implementando en la iglesia. Algunos lo hacían con admiración, reconociendo finalmente la dedicación silenciosa que había caracterizado nuestra labor. Otros lo hacían con recelo, temiendo que la influencia de la verdad y de mi historia alterara estructuras que durante años les habían beneficiado. En este clima de creciente tensión, comenzaron a surgir conflictos más directos. Algunos feligreses, que habían resistido la transformación interna de la iglesia, decidieron organizarse fuera del templo, hablando en voz alta sobre lo que consideraban injusto o inapropiado. Se cuestionaba no solo mi presencia, sino la autoridad del sacerdote, la validez de la carta y la manera en que se estaban reorganizando las decisiones dentro de la comunidad. La situación adquirió un matiz delicado. Lo que parecía un conflicto interno, ahora amenazaba con dividir a toda la comunidad. El sacerdote, consciente de que las tensiones podían salirse de control, buscó soluciones inmediatas. Implementó reuniones públicas donde la historia se contaba de manera completa y transparente, invitando a toda la comunidad a escuchar los hechos, a reflexionar sobre los actos de mi esposo y los míos, y a discutir cómo la justicia debía aplicarse de manera equitativa. Fue un esfuerzo por controlar la narrativa, reafirmar la autoridad moral de la Iglesia y demostrar que la verdad y la dedicación silenciosa debían ser reconocidas, sin importar los prejuicios ni los intereses personales de algunos feligreses. Durante una de estas reuniones surgió un giro inesperado que incrementó la intriga. Un hombre, mayor, conocido por su influencia en la comunidad, se levantó y confesó un secreto que nadie había sospechado. Durante años, él había ocultado información que podía haber revelado nuestra dedicación y la justicia que merecíamos, por miedo a perder privilegios o por simple negligencia. Su confesión no solo validó nuestra historia, sino que también reveló cómo muchos habían sido cómplices pasivos en la injusticia. La sala quedó en silencio absoluto, y los murmullos se transformaron en suspiros de asombro y reconocimiento. Este momento, sin embargo, no detuvo los intentos de algunos por cuestionar la legitimidad de mi influencia y la autoridad del sacerdote. Surgieron nuevos rumores. Se insinuaba que yo había exagerado ciertos detalles de la carta, que mi regreso tenía fines ocultos, e incluso que podía estar manipulando al sacerdote para ganar control sobre la comunidad. Estos comentarios se difundieron rápidamente, generando discusiones en pequeños grupos y poniendo a prueba la cohesión recién construida dentro del templo. A pesar de estas tensiones externas, también comenzaron a aparecer aliados inesperados. Feligreses, que habían sido neutrales hasta entonces, comenzaron a intervenir en las discusiones, compartiendo sus propias experiencias sobre nuestra dedicación y reafirmando la legitimidad de nuestra historia. Familias que habían sido beneficiadas por nuestra labor silenciosa ofrecieron testimonios claros y detallados, consolidando la percepción de que nuestra presencia no era una amenaza, sino un recordatorio de justicia y verdad. En medio de este escenario, la relación entre el sacerdote y yo se volvió aún más significativa. Nuestra colaboración se fortaleció, ya que debíamos actuar con estrategia y claridad para enfrentar tanto la resistencia interna como las tensiones externas. Cada decisión tomada, cada reunión convocada y cada testimonio compartido requería coordinación precisa, porque cualquier error podía alimentar los rumores y desestabilizar la comunidad. Sentí que nuestra alianza se volvía indispensable, no solo para mantener la integridad de la Iglesia, sino también para asegurar que la justicia y la verdad fueran reconocidas de manera definitiva. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y el templo se llenaba de sombras alargadas, recibí una visita inesperada. Un grupo de miembros influyentes que habían estado difundiendo rumores quiso hablar directamente conmigo, buscando confrontarme y entender mis motivaciones. Sus preguntas eran directas y cargadas de sospecha. Querían saber por qué había regresado, qué esperaba lograr y cómo podía justificar la influencia que estaba ganando dentro de la Iglesia. Respondí con calma y firmeza, explicando que mi objetivo nunca había sido el protagonismo, sino la justicia y el reconocimiento de la dedicación silenciosa que durante años había sido ignorada. Mis palabras, respaldadas por evidencia y testimonios, comenzaron a disipar sus dudas,
aunque no todos aceptaron la explicación de inmediato. Mientras esto ocurría, la comunidad externa continuaba observando y comentando. Comerciantes, vecinos y líderes de otras iglesias comenzaron a acercarse para conocer la historia, algunos buscando aprender de nuestra experiencia, otros tratando de evaluar si la transformación que estaba ocurriendo podía aplicarse a sus propios contextos. La influencia de nuestra verdad se expandía, y con ello, la responsabilidad de mantener la justicia y la transparencia se volvía aún más crucial. Al final de ese día comprendí que habíamos alcanzado un punto clave. La verdad estaba fuera del templo, tocando vidas más allá de la iglesia, pero también enfrentándose a resistencia y especulación que exigían estrategia, paciencia y firmeza. La historia de mi esposo y mía se había convertido en un fenómeno que no podía ser ignorado, y nuestra tarea ahora era consolidar lo logrado mientras enfrentábamos los desafíos que surgían de la intriga, los rumores y los secretos revelados. Con el avance de los días, la tensión en la comunidad comenzó a encontrar un punto de inflexión. La resistencia y los rumores que habían circulado durante semanas empezaban a ser confrontados no solo con palabras, sino con acciones concretas. Los feligreses que habían permanecido neutrales hasta entonces comenzaron a involucrarse, compartiendo testimonios de nuestra dedicación silenciosa, mientras aquellos que aún dudaban empezaban a reconocer, aunque con reticencia, la legitimidad de la carta y la historia de mi esposo y mía. La verdad, como una corriente subterránea que crece con fuerza, empezaba a emerger de manera innegable. El sacerdote, consciente de la delicadeza de la situación, organizó una ceremonia especial, no solo como acto de reconocimiento hacia nuestra historia, sino también como un mecanismo para consolidar la unidad de la comunidad. Invitó a todos los feligreses, incluyendo a los más críticos y escépticos, para que participaran, escucharan los testimonios y fueran testigos del valor de la dedicación silenciosa. La ceremonia se planeó con un cuidado meticuloso. Cada detalle, desde la disposición de los bancos hasta la lectura de la carta, estaba pensado para reflejar la importancia del acto y la justicia que se estaba realizando. Antes de que comenzara, sentí un momento de tensión profunda. Los murmullos de la congregación indicaban que no todos estaban completamente convencidos. Algunos intercambiaban miradas de duda, mientras otros observaban con expectación. Sin embargo, también percibía la presencia de aliados firmes, aquellos que habían estado apoyándome desde el inicio, compartiendo historias y reafirmando la verdad de nuestra dedicación. Era un equilibrio delicado, un momento donde la historia que había comenzado con una carta y una presencia silenciosa alcanzaría su clímax, y donde cada reacción tendría un peso decisivo. La ceremonia comenzó con palabras del sacerdote, quien habló sobre la importancia de la verdad, la justicia y la dedicación silenciosa. Relató cómo mi esposo y yo habíamos contribuido al bienestar de la comunidad durante años, destacando la labor no reconocida y la entrega constante que había sostenido la Iglesia y sus feligreses. Cada palabra resonaba con fuerza, y se podía percibir cómo la congregación comenzaba a absorber el mensaje, algunas personas con lágrimas en los ojos, otras con la cabeza inclinada en señal de respeto, y algunas finalmente reconociendo la verdad que durante años había sido ignorada. Posteriormente, se procedió a la lectura completa de la carta de mi esposo. Cada línea estaba cargada de emoción, revelando detalles de nuestra dedicación, sacrificios y esperanza de que algún día la verdad sería reconocida. Mientras se leía, los murmullos disminuyeron y un silencio solemne llenó el templo. Era un momento de transformación colectiva. La historia que había sido ignorada durante tanto tiempo ahora estaba siendo escuchada, comprendida y valorada por todos. Después de la lectura, la comunidad fue invitada a compartir sus testimonios, uno a uno, feligreses, que habían recibido nuestra ayuda, que habían sido testigos de nuestra entrega o que simplemente habían reflexionado sobre la importancia de la justicia, tomaron la palabra. Cada relato reforzaba la verdad de nuestra historia, y aquellos que habían dudado comenzaron a mostrar signos de reconocimiento y respeto. Algunos incluso se acercaron a disculparse personalmente por la indiferencia o el juicio que habían mostrado en el pasado.
En medio de este acto, pude percibir cómo la resistencia inicial, los rumores y las intrigas comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un sentido de admiración, respeto y reconciliación. La comunidad, aunque todavía diversa en sus opiniones, había empezado a alinearse en torno a los valores de justicia, dedicación y verdad que nuestra historia representaba. La carta de mi esposo y nuestra presencia habían logrado no solo reconocimiento, sino también un cambio profundo en la manera en que la Iglesia y sus miembros percibían la fe y la dedicación de los demás. El sacerdote, visiblemente emocionado, se acercó a mí y me tomó de las manos. Hoy hemos sido testigos de algo que trasciende la rutina y los protocolos. Gracias por recordarnos lo que realmente importa: la entrega, la justicia y la verdad. Tu presencia ha transformado no solo nuestra percepción, sino la esencia misma de esta comunidad. Sus palabras resonaban en cada rincón del templo, y sentí que, finalmente, habíamos logrado consolidar el reconocimiento que había esperado durante tantos años. A medida que la ceremonia concluía, observé cómo la comunidad comenzaba a reorganizarse en torno a estos nuevos valores. Se notaba un cambio tangible en las interacciones entre los feligreses, gestos de respeto, conversaciones más profundas y un interés genuino en aprender unos de otros. La Iglesia había dejado de ser un espacio de rutina y juicio. Se había convertido en un lugar donde la justicia, la verdad y la dedicación silenciosa eran finalmente valoradas y celebradas. Al salir del templo sentí una mezcla de alivio, orgullo y esperanza. La verdad había prevalecido. Sobre los rumores, la justicia había sido reconocida y la comunidad había comenzado un proceso de transformación profunda. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, que algunos podrían resistirse y que nuevas intrigas podrían surgir, pero también comprendí que la fuerza de la verdad y la dedicación no podían ser detenidas. Lo que había comenzado con una carta y una presencia silenciosa, ahora se había convertido en un cambio irreversible, capaz de transformar no solo la Iglesia, sino toda la comunidad que la rodeaba. Mi nombre es Lucía, y mientras caminaba hacia la puerta del templo, sentía como una mezcla de alivio, orgullo y una profunda emoción recorría cada fibra de mi ser. La ceremonia que había tenido lugar horas antes no solo había sido un acto de reconocimiento, sino también un símbolo del poder de la verdad, la justicia y la dedicación silenciosa. Durante años, mi esposo y yo habíamos trabajado sin esperar recompensa, sin buscar protagonismo, entregando lo que teníamos a quienes más lo necesitaban, y ahora, finalmente, toda la comunidad comenzaba a comprender el valor de esos actos que habían permanecido invisibles durante demasiado tiempo. Al salir del templo, fui recibida por un grupo de feligreses que se acercaron para felicitarme, no con palabras vacías, sino con gestos sinceros y miradas llenas de respeto. Algunos de ellos habían sido escépticos desde el principio, pero ahora sus ojos reflejaban comprensión y admiración. Sentí un calor reconfortante en mi pecho. Aquel reconocimiento no era solo para mí, sino para la memoria de mi esposo, para nuestra historia y para todo lo que habíamos representado como ejemplo de entrega y justicia. La carta que él había escrito tantos años atrás había abierto la puerta, pero mi presencia y nuestra constancia habían consolidado un cambio real. El sacerdote, quien había sido el eje de transformación dentro del templo, se acercó a mí con un gesto que mezclaba emoción y respeto. Su rostro mostraba la huella de noches de reflexión, de decisiones difíciles y de confrontaciones con quienes habían intentado frenar la justicia. Lucía, me dijo con voz firme pero suave, lo que hemos visto hoy es más que un acto simbólico. Esta comunidad ha aprendido a mirar más allá de las apariencias, a valorar la entrega silenciosa y a comprender que la fe verdadera se demuestra a través de acciones, no solo de palabras. Gracias por recordarnos eso. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco de todo lo que habíamos vivido, y sentí que el esfuerzo, el dolor y la paciencia habían valido cada momento de espera y cada sacrificio. A medida que la comunidad se dispersaba después de la ceremonia, pude notar cambios sutiles pero significativos en las interacciones entre los feligreses. Los más antiguos comenzaron a ofrecer disculpas a quienes habían juzgado injustamente,
y los jóvenes se acercaban con curiosidad y respeto, escuchando atentamente historias de dedicación que antes habían sido ignoradas. La dinámica de la iglesia y del pueblo empezaba a transformarse en algo más justo, más humano, más consciente del valor de la verdad y del esfuerzo silencioso de quienes daban sin esperar reconocimiento. Durante los días siguientes, la influencia de nuestra historia se consolidó de manera definitiva. Los rumores que habían intentado socavar nuestra reputación comenzaron a desaparecer frente a la evidencia de los testimonios, los cambios en la conducta del sacerdote y el reconocimiento general de la comunidad. Lo que había comenzado como una resistencia tenue se convirtió en aceptación activa. Las personas comenzaron a valorar la dedicación, a reconocer el esfuerzo y a actuar con solidaridad hacia quienes lo necesitaban, independientemente de su posición social, apariencia o antecedentes. El sacerdote también experimentó una transformación profunda. Su autoridad ya no descansaba únicamente en la jerarquía o en la tradición. Ahora se basaba en la justicia, la transparencia y la capacidad de reconocer la verdad, incluso cuando ésta confrontaba sus decisiones pasadas. Empezó a involucrar a más feligreses en la toma de decisiones, a crear espacios de diálogo abiertos y a fomentar la participación activa de todos, consolidando una estructura que reflejaba los valores que habíamos defendido: la dedicación, la verdad y la justicia. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, algunos vecinos se acercaron para agradecer personalmente nuestra dedicación. Historias que no se habían compartido durante años emergían ahora con fuerza. Madres que habían recibido apoyo durante enfermedades graves, niños que habían aprendido valores de solidaridad y generosidad, ancianos que habían encontrado consuelo en nuestra compañía. Cada relato reforzaba la certeza de que nuestra labor había dejado una huella imborrable en la comunidad. La gratitud de la gente era tangible, y sentí cómo el peso de los años de lucha y espera comenzaba a transformarse en satisfacción profunda. Con el paso del tiempo, la Iglesia y la comunidad alcanzaron un equilibrio duradero: la aceptación de nuestra historia y el reconocimiento de nuestra dedicación silenciosa generaron un cambio cultural. Se comenzaron a valorar los actos desinteresados, se implementaron programas de ayuda para los más necesitados y se fortaleció la solidaridad entre los miembros. Lo que había sido ignorado durante décadas se convirtió en un ejemplo a seguir, y nuestra historia se narraba como un recordatorio constante de que la justicia y la verdad no pueden ser ignoradas, sin importar cuánto tiempo pase. Finalmente, comprendí que la carta de mi esposo y nuestra constancia no solo habían cambiado la percepción de la comunidad, sino que habían transformado la esencia misma del templo y de quienes lo habitaban. La fe ya no se medía únicamente en rituales o apariencia, se reflejaba en acciones, en entrega, en empatía y en justicia. Cada gesto, cada decisión y cada conversación comenzaba a estar guiado por estos principios, creando un legado que perduraría más allá de nuestras vidas. En ese momento, mientras el sol descendía y la luz bañaba las calles del pueblo, sentí que habíamos alcanzado el cierre que siempre habíamos buscado. La comunidad estaba unida en torno a la verdad, la justicia y la dedicación silenciosa. El sacerdote había encontrado una nueva forma de liderazgo, basada en la integridad y la transparencia. Y yo, Lucía, sabía que el esfuerzo de años de lucha y paciencia había logrado no solo reconocimiento, sino una transformación profunda y duradera, capaz de inspirar a generaciones futuras. Fue entonces que comprendí plenamente que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, siempre encuentra su camino cuando se sostiene con verdad, constancia y entrega. La historia de mi esposo y mía, de sacrificio y dedicación silenciosa, se había convertido en un legado tangible, una enseñanza viva que perduraría en el corazón de la comunidad y en la memoria de todos aquellos que habían sido testigos de su poder.